De eso se trata. De eso se trata. Cultura de la alimentación, mitos y realidades. Patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. De eso se trata. Bueno, pues ya llegó el momento de hablar de moles. Y bueno, vaya que sí hay muchos casos que la doctora Isaura, nuestra antropóloga de cabecera, nos va a ayudar a entender este universo con tantos elementos. Si hay algo barroco en este mundo, pues es el mole, sin duda alguna. Isaura, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por permitirme un poquito de hablar de moles, ¿no? Los moles son parte fundamental de nuestra identidad. Fue algo importantísimo para encontrar algo que pudiera condensar la identidad nacional mexicana. A mí me parecen deliciosos y bueno, tenemos una gran variedad de moles. Particularmente hoy quisiera hablar de dos muy importantes que son el mole de caderas y el mole poblano, ¿no? Claro. Primero que nada, porque desde la semana pasada, prácticamente el 7 de octubre, fue declarado el Día del Mole a nivel del municipio de Puebla, ¿no? Esperamos que el Estado lo retomara como parte importante, pero ya es una celebración que se venía realizando en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? En California. De ahí viene, Es ¿no? decir, Primero se hizo sí, allá y después ya se jaló sí, para... sí, allá tiene yo creo que como unos 16 o 17 años más o menos, Wow. Cuando se empezó, más o menos unos 16 años, de que se empezó a realizar una feria de moles, ¿no? Pero es importante y saber un poquito por qué el mes de octubre es el mes de los moles, ¿no? Primero que nada, porque justamente nosotros como mexicanos siempre tenemos todo en preparación, ¿no? Siempre nosotros hablamos de que vamos preparándonos para determinadas fiestas, determinados momentos, ¿no? Y el mole en octubre es así como una tradición importante porque nos va a llevar directamente a las celebraciones del Día de Muertos y a las celebraciones donde nosotros ponemos al mole como en primer lugar, como en primera fila. No puedo, ahora sí, si me preguntas qué debe de llevar el altar o la ofrenda del Día de Muertos, casi siempre es un mole, ¿no? Un mole, y aunque sea hasta en artesanía, la gente lo pone, ¿no? Claro. Como algo muy importante. Los moles son parte fundamental de nuestra identidad, como te digo, pero también es importante mencionar que justo como me toca en medio, estamos hablando también de la matanza del chivo, ¿no? Entonces estamos Oye, qué hablando de historia, ¿no? Yo creo que de sí. las historias gastronómicas, esta es una de las más complejas, donde hay hasta disputa de territorio, cultural. Creo que es algo bien interesante. Y lo tenemos pues Sí, aquí en Puebla, lo compartimos con los con hermanos Oaxaca. oaxaqueños, ¿no? Pero es algo Sí, por supuesto. extraordinario. Es algo extraordinario. Hablábamos en principio de que los permisos, por ejemplo, para la matanza y crianza de chivo se dieron desde 1580, ¿sí? Aunque, bueno, hay documental de que el mole, digamos, es de 1700, pero en realidad desde 1580 tenemos la celebración de la matanza del chivo. Para la matanza del chivo hay que hacer algunos rituales muy, muy importantes, como el que están pasando ahorita, que es verdaderamente fantástico. Sí, la preparación del mole no es así como tan sencillo, ni es solo el mole. Tiene que ver un conjunto de elementos como desde alimentar al chivo por 3 meses con, digamos, con plantas, sal y no agua. Entonces, eso le da un particular sabor a la carne. Lo que se rescataba fundamentalmente es el chito de chivo, es decir, un poco el chito de tasajo, que se le llama en Oaxaca de León y en la zona de Tehuacán. El chito de tasajo es justamente el dejar, el poner a secar la carne, obtener la carne y tenerla en seco, ¿no? Pero para esto, ¿qué se hace? Pues todo un ritual. Se tiene que pedir permiso casi a los dioses, danzar, bailar, que incluso participa
bueno, participaba el ayuntamiento, no sé si todavía participó en el de hoy, pero por lo menos hasta donde investigamos participaban en la danza, en cargar al chivo, y una vez que se pide permiso, que es más o menos a la mitad de octubre, del 16 al 20 de octubre, varía poco, y ahí empiezan 20 días para la matanza del chivo. Lo único que los detiene un poquito, pues es justamente la celebración del Día de Muertos, pero eso pues garantiza que haya un buen alimento, que hubiera un buen alimento desde aquellas épocas, porque acuérdate que antes no había refrigeradores, no Claro. había manera de conservar La la sal carne, era lo entonces básico, ¿no? era lo básico, quitar la sangre y dejar secar, y en unos petates muy limpios siempre, y Claro. y dejar secar. No, es que me acuerdo, perdón, es que me acordé de los petates con la sangre y las moscas, perdón. Entonces, pero se me Entonces, fue por fue ahí, pero irónico tu comentario, entonces. sí, un poquito. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De salir, Claro. Pero ha hasta se me fue la funcionado, eso es lo inspiración. importante. Sí, entonces, bueno, del chivo se aprovecha absolutamente todo, se prepara, digamos, la carne, y la carne era la que se vendía. Realmente es una carne que podía durar hasta 2 años, y que tiene y conserva sus capacidades organolépticas cuando se pone a remojar, y se utiliza bastante en Puebla. Todavía se vende mucho, sobre todo en el mercado de la Cocota o en el mercado Hidalgo. En algunos mercados grandes todavía lo encontramos, ¿no? Pero lo importante es el otro, ¿no? La otra parte, porque, bueno, se danza, se pide, así como lo estamos viendo, se ofrenda Claro. para pedir permiso, porque se está cometiendo un gran pecado, ¿no? El matar masivamente a los animales, al ganado, Oye, ¿no? a ver, pero Entonces, el origen de esa matanza, ¿cuál es, doctora? pues a mí sí me parece que, aunque digan los demás y lo que quieran decir, es prehispánico. Es prehispánico porque en el caso de matar tal cantidad de animales, Ok. yo creo que la cultura que tenemos de manera prehispánica, sobre todo en la mixteca, es una que respeta mucho a la naturaleza, aunque ese animal no proveyera precisamente de nuestra tierra. La danza, el ofrecer, el pedir permiso, el hacer un guantle incluso para ofrendar. Yo creo que en este momento sí podríamos decir que tenemos reminiscencias de lo que se hacía en nuestras culturas prehispánicas, por supuesto que sí. Sí, no podremos ver un español danzando con Claro. inciensos y saumerios Pero para pedir seguramente permiso, el ¿no? sincretismo hace lo suyo, ¿no? Se ha de haber Ah, acomodado alguna fiesta, sí. algún ¿Quieren que tema lo hagan? católico. Sí, ¿quieres que yo mate a tu animal? Pues déjame pedir permiso, ¿no? ¿Quieres que se comercialice tu carne durante tanto tiempo? Hay que pedir permiso, porque si no, puede haber una lluvia, puede haber cualquier elemento de la naturaleza, y de verdad que hay una eficacia simbólica en esto. Si no se cumplen los rituales, puede echarse a perder la cosecha, ¿no? Así es el asunto. Y yo creo que es una creencia que todavía se tiene para muchas cosas, desde el granicero en el Popo, pasando por la milpa y pasando por la matanza de tal cantidad de animales, ¿no? Se dice en las primeras crónicas que son más de 2,000, punto que están exagerando, pero unos 200 sí comenzaron, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, pues sí, en nuestra cultura siempre hay un respeto y un pedirle a la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que ese sí es una parte fundamental. La danza es una parte fundamental, sobre todo en la cultura mixteca, aunque, bueno, tenemos elementos sincréticos, y ya después viene, no, pues que danza el español, entonces imagínate, y seguimos viendo actualmente esa danza como una primicia para poder empezar la matanza. Sí, Entonces, a lo que me la danza refería es ahí, para la matanza. un poco, doctora, es Ajá. tenemos identificado a qué deidad se hacía este ritual, tenemos identificado algún proceso natural, siembra, a qué se refiere o por qué se da este tipo de rituales. ¿Por qué se da este tipo de rituales? Casi siempre estamos hablando de que estamos en el final de la cosecha, y es una especie de agradecimiento, ¿sí? Ujú. En principio es el agradecimiento,
y bueno, se condensa un poco con el agradecimiento a la milpa, pero sobre todo el agradecerle a la naturaleza que nos provea de comida para el alimento siguiente, ¿no? Que ese sería la parte importante. En relación con las deidades, estoy revisando las danzas, no me parece que tengamos una en particular, pero pues si quieres ese dato te lo debo, pero sí, en lo que tenemos de las matanzas registradas para el virrey Luis de Velasco, que es el que lo otorga a la zona mixteca el primer, digamos, los primeros permisos para realizar esto, pues datan de 1560, entonces sí podemos pensar en alguna reminiscencia, pues tendría que ser agradecerle, incluso, no, digamos, no tengo así como claridad en qué Dios podría ser, pero sí podemos investigarlo porque tenemos las fuentes directas. Claro. Entonces, si me lo permites, lo investigo, pero nada más tengo este dato, ¿no? De que fue para el virrey Luis de Velasco quien de alguna manera, es que también hay que decir que no en todos los lugares se va y se extermina a los indígenas, sino que aquí se le pide a los caciques de la Mixteca, y son los caciques de la Mixteca los que le van a permitir y le van a prestar incluso las tierras. Claro. Ya después se las van a dar en mercedes reales y ya después iniciará, digamos, toda la estructura y comercialización de la matanza, ¿no? Es una especie, incluso de ganancia. Acuérdense que hay como muchas cosas, a lo mejor me voy por la otra parte, que es una especie de ganancia y hay un diezmo de por medio para el virrey y para incluso para la iglesia. Entonces, yo creo que este permiso, si tú lo puedes ver así, pues estamos hablando de que les permitimos a ellos que hagan sus danzas porque va a haber una ganancia para nosotros, ¿no? Entonces, es un juego ahí interesante de poder, que pudiéramos analizarlo y que no se ha analizado realmente, ¿no? Son fiestas donde se da hacia el santo, se organizan hacia el santo y también se organizarían hacia la ganancia, pues, de tanto de milpa como del que el ganado haya sobrevivido a la ritualidad a la que fue sometida, ¿no? Que es un poco la parte interesante del asunto. Claro. Pero sí no tengo Oye, las danzas, Isaura, a ver, cuéntame un poquito sobre, digamos, ¿cuándo aparece esta imagen del mole como caldo? Porque entiendo que mucho tiempo se comercializó, se hizo este proceso en la carne, pero ¿en qué momento aparece como este mole que actualmente hoy conocemos, el guasmole, efectivamente? Sí, es un guasmole. No, pero realmente la matanza y el matancero pues obtenía su cadera. El matancero es el que se llevaba la cadera, era su pago prácticamente. Entonces, no podrías separar una cosa de la otra, ¿no? Pero me estás haciendo una pregunta interesante. Los moles, ahí tenemos moles como moles de cazuela y moles de olla. Entonces, aquí tenemos justamente un mole de olla, no un mole como de cazuela, como el mole poblano, que es un mole espeso. Aquí tenemos un mole espesado con guaje, que es un poquito diferente y tiene un sabor diferente al propio mole de olla, ¿no? Al que conocemos con otras hierbas, claro. ¿Sí? Sí, tenemos como distintos moles, pero tradicionalmente el mole es una molienda, acuérdense, es una molienda y el metate, y lo que quieres es moler 4 o 5 chiles, ¿no? Que desde el guajillo, el ancho, y aquí estamos hablando del chile miguateco, del chile es muy costeño, muy de ellos, muy de la zona, aunque nosotros replicamos con otros chiles que son más de nuestro sabor, ¿no? Claro. Entonces, el chile de Tehuacán, pues tiene un sabor, es que cómo describirlo, a grito picoso y sabroso, ¿no? Entonces, no nos alcanza el español mole, para la descripción. Discúlpeme usted, pero bueno, tiene... El asunto es que cuando empezamos a patrimonializarlo, ¿no? Es una tradición que lleva años. Se supondría que, los datos que tú encuentras en internet dicen en el siglo XVIII, los datos que encontramos en fuentes directas, los moles de olla y los moles de cazuela se vienen realizando desde antes, aunque no tuvieran la riqueza de especias, de sabores que nos llegarían con los españoles, ¿no? Pero este mole particularmente no lo podrías encontrar antes de la llegada de los españoles.
de Ándale. ninguna manera. Este es un mole Te que lo surge pregunté, ¿sabes por totalmente qué? en el siglo XVI, Ándale. finales del XVII. Exacto. Ahí está. Sí, sí, Sí. sí. Fíjate que ayer, curiosamente, estaba yo echándole una leidita al Quijote. Y hay en el capítulo, si no me equivoco, Ay, 4 o 5, hay una parte donde le dan una tranquiza de aquellas al Quijote y entonces le pregunta a su sobrina si tenía roto algún hueso y entonces el Quijote le contesta, nada, solamente es el molimiento, ¿no? Es decir, que está molido el pobre, pero es decir, la palabra es Mole. española, ¿no? El concepto del Claro, mole, ¿no? ahí está la cita de Sor Juana, ¿no? Me están moliendo como muelo el chocolate, ¿no? Pero ella se refería a la molienda del Ah, cuerpo. Entonces, claro. ahí está, en la molienda es, también me mueles tanto como muelo yo el chocolate, ¿no? Entonces, esa es una frase muy, por eso te hablaba de la olla, Claro. porque nosotros tenemos, bueno, ellos en España tienen la olla podrida. Nada más ponle un poco de chile, ponle un poco de guajes ¿Y y ya? ponle la sabiduría mixteca y tienes allí el mole de caderas, ¿no? Y se hace el Entonces, milagro. y se hace el milagro, pero es totalmente, si pudiéramos decir, yo creo que está un mole anterior Claro. al mole poblano, desde luego que es un mole anterior, Sí, ¿no? por Porque el mole supuesto. poblano es barroco y este es un mole grueso, es un mole duro, es un mole de molcajete con guaje. Claro. Entonces, yo creo que el mole de guaje era la sustitución antes del mole Oye, poblano hablando y eso ahí es donde precisamente, está. haciendo una comparación de la evolución del mole poblano, ¿no? Ya lo habíamos platicado en algún momento que, por ejemplo, el Uh-huh. chocolate llega al mole poblano a partir del siglo XIX, ¿no? Ha evolucionado hasta Mucho. ver cómo lo conocemos hoy, ¿no? ¿El Sí, mole de cadera ha evolucionado también en ese sentido? ¿Se han agregado es elementos? ha quitado, ¿no? Más bien ha quitado. Yo he visto algunas recetas de mole de cadera y donde más bien el guaje es lo que le han quitado, porque Ok, no todas las personas les gusta el guaje, ¿no? El guaje es muy de la Mixteca, muy de Guerrero, muy del sur de Puebla. ¿Sí? Algunas personas de acá de Puebla del centro sí les gustan las salsas con guaje, lo que son los molis, sí, pero no a todos, ¿no? Sí ha evolucionado porque a lo mejor allá tenemos chiles mihuatecos, chiles de muy del sur, ¿sí? Pero en el caso de Puebla, pues a lo mejor nos conformamos con chile guajillo o chile ancho, ¿no? Entonces mezclados, chile guajillo y ancho te hacen un mole de olla. Sí, claro. por supuesto que sí. Entonces, lo que se ha hecho es un poco menos picoso, un poco menos espeso y se le han acondicionado algunas verduras que, bueno, ahí es donde a lo mejor está la diferencia, pero sobre todo la diferencia fundamental es que tiene que ser un mole de chivo. Claro. Tiene que ser un mole de chivo y donde el huesito, lo que es la cadera en sí, tiene que tener ese sabor que el Uf. chivo ha adquirido durante los 3 meses que se ha quedado sin agua, ¿no? Ese es digamos, como que la referencia más directa que podríamos tener Oye, al dos mole de. preguntas. Tenemos 3 minutos, pero tenemos dos buenas Tú dime. preguntas. Dice Lucía, que nos compartió esta pregunta a través del grupo de El de eso se trata en el WhatsApp. Dice, ¿por qué es tan caro el mole de caderas y sus ingredientes? Y sí, efectivamente hecho un alimento carísimo, ¿no? Al contrario del mole, que pues, sigue siendo popular, sigue siendo prácticamente de uso casero. El mole de caderas, cada año es más caro, doctora. Ay, sí. Sí, empezamos en 250 pesos más o menos y estamos terminando en 600, ¿no? Entonces, sí, cada vez es más caro. Primero que nada, hoy sí hay una industria. Hoy sí puedes tú encontrar en Tehuacán lugares especializados para la matanza, higiénicamente puestos, para el secado de la carne y para todo, ¿no? Hay gente que ha tratado estos animales que no llegan a pesar, creo que ni 50 kilos, ¿no? Y pues es poco lo que se le saca al animal. Ahora cuidan el animal durante mucho tiempo y luego lo vuelven a tratar en estos 3 meses y sí requiere de pago. Yo creo que si estamos hablando de todo lo que se requiere para un kilo de carne como
más o menos unos 15,000 litros de agua. Estos que no requieren eso, requieren otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, sí requiere renta de terrenos, lugares donde hubiera este tipo de pastos, porque también es el tipo de pasto que lo alimenta más, Claro. más el cuidado, bueno, por una parte. Por otra parte es el tratamiento que se le da a la cadera para conservarlo un poquito, ¿no? No hay todo el año. Entonces aquí es un poco la oferta y Sí, la la demanda. escasez, ¿no? Sí, la escasez. Antes se la regalaban se la daban, era parte de su pago del matancero. Pero pues al ver el gusto, es lo que dicen las crónicas, ¿no? Al ver el gusto, y yo digo, acentuado un poco por el neomexicanismo de los años 70, Claro. Digamos, estamos hablando de la recuperación de elementos tan importantes que nos dan identidad y justamente van a haber una política de fomento a elementos que dan identidad, y uno es el mole de caderas para la zona mixteca. Entonces, una vez que encontramos representaciones, algo que alternara junto con el mole criollo, pues tienes a un mole de origen, prácticamente una reinterpretación entre el origen, porque ahí hay que tener el cuidadito, ¿no? Claro. Es una olla podrida española, interpretada con chile y guaje mexicano, hibridados en el siglo XVI fines, y que bueno, que estamos teniendo ahora, y se repatrimonializa, se gourmetiza y se lleva a los restaurantes, ¿no? Pues ¿Quién es el preocupado por fomentar el Festival de Moles Poblanos que tuvimos este fin de semana en Cholula? Pues la industria restaurantera, ¿sí? Pero pues de alguna manera el trabajo, el conocimiento, las tradiciones mexicanas tienen que fomentarse, tenemos que darle a conocer al mundo, y cuando se lleva, el asunto es llevarlo a los extremos, ¿no? Que no podamos tener nuestro propio alimento para todos los días, ¿no? Que es ahora lo que yo quisiera fomentar un poquito, ¿no? El chile en nogada no es solo de agosto. Podemos comer chiles rellenos con papitas, con queso, con otras cosas, y consumir chile poblano. Pues sí, entonces, igual consumamos no solamente el mole de caderas, sino el guaje y también la carne seca, ¿no? Entonces, ahí es. Isaura, pues te agradezco muchísimo, como siempre. Trabajando. Riquísima tu columna. Te mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana. Nos saludamos la siguiente semana. Muchos abrazos y muchas gracias a todos los que nos escuchan. De eso se trata. De eso se trata. Cultura de la alimentación, mitos y realidades. Patrimonio cultural alimentario. Con Isaura Cecilia García. De eso se trata.